Hoy iniciamos la reproducción humana con la explicación del aparato reproductor masculino y femenino. En la clase anterior, pues trabajamos caracteres sexuales de hombres y mujeres, cómo se identifican los caracteres sexuales primarios que comprenden lo que tiene que ser lo relacionado con los órganos reproductores, los cuales empiezan a funcionar como tales desde esta época de su vida, que es la adolescencia, donde en los chicos se produce la primera eyaculación y en las chicas la primera regla o menarquia o menstruación. Analizamos una serie de cambios, tanto internos como externos. Esos cambios externos que pudimos observar tanto en hombres como mujeres en esta época de la adolescencia, eh, le dimos el nombre de caracteres sexuales secundarios y los describimos, o sea que ya tenemos idea de todos esos cambios que están ocurriendo en mi cuerpo. Si estudiamos el aparato reproductor masculino y femenino, vamos a estudiar pues las sustancias químicas que intervienen en la regulación sexual, en la regulación en el funcionamiento de este aparato. Entonces, vamos a entender por qué se están ocurriendo todos esos cambios en nuestros cuerpos, ¿sí? Eh, en esta época de la vida que es la adolescencia. También analizamos los caracteres, lo que tiene que ver con caracteres sexuales secundarios. Vimos cambios psicológicos de personalidad que están ocurriendo en ustedes también por la parte de cambio, desarrollo del cerebro. Bueno, iniciamos con el aparato reproductor masculino, junto al femenino, es el encargado de preservar la especie humana mediante la formación y eliminación de gametos y hormonas que regulan las funciones sexuales. Entonces, términos claves, el aparato reproductor masculino elimina, se expulsa gametos, origina gametos, produce gametos. Esos gametos reciben el nombre de espermatozoides y gracias a esos espermatozoides se forma la vida. Pero hay unas sustancias químicas que se llaman hormonas que se producen también en el cuerpo, en algunas partes del cuerpo y en el mismo aparato que regulan esas funciones del aparato reproductor masculino. Para estudiar el aparato reproductor masculino, voy a explicar primero los órganos genitales externos y luego los órganos genitales internos. Entonces, por medio de la gráfica, yo le voy indicando las cómo está compuesta cada una de las partes y su función. Empezamos con la parte externa, anatomía externa, entonces encontramos acá el pene, lo que es el pene, y lo que es la bolsa escrotal, bolsa testicular o escroto. Entonces, estas dos son las partes externas. Entonces, voy a iniciar a caracterizar el escroto. Entonces, el escroto es una bolsa de piel que cuelga debajo del pene. Ahí dentro de esa bolsa se contienen los testículos y esa bolsa hace que esos testículos estén en una temperatura adecuada porque la bolsa hace que los testículos estén fuera del cuerpo. Bueno, por ahora les comento eso. Todavía hay más cosas que tenemos que hablar de los testículos, pero más adelante trabajamos lo que son los testículos. Bueno, en cuanto al pene, el pene es el órgano, el pene también recibe el nombre de falo y es el órgano sexual del hombre en cuanto tiene la responsabilidad del coito o la cópula. También tiene una función que es eliminar la orina por este tubito, este conducto que se llama la uretra.
Y también tiene la función de expulsar el esperma o la eyaculación, ¿sí? O hay veces también una sustancia que se expulsa antes de la eyaculación. Bueno, ¿cómo es la estructura del pene? Entonces, lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. En cuanto al escroto, como para complementar la descripción de esta bolsa de piel que cuelga debajo del pene y que contiene los testículos, quiero aclararles que mantiene los testículos en una temperatura óptima, ya que ahí en los testículos es donde se forman los espermatozoides y los espermatozoides requieren de una temperatura mínima relacionada con la del cuerpo, un poquito menos que la del cuerpo. Tiene una característica el escroto que si hace mucho frío el escroto lleva los testículos más cerca del cuerpo y si hace mucho calor los aleja. Sí, eso es importante. Está cubierto por una piel arrugada y tiene vello púbico. Puede ser grande o puede ser pequeña esa bolsa, puede tener poquito o mucho vello, puede variar de color, ¿sí? El escroto hay veces es más larga una bolsa, la bolsa por un lado que por el otro. También es una parte sensible. Cualquier golpe o movimiento brusco es sumamente doloroso para el hombre. ¿Qué otra cosa les puedo decir ahí del escroto? Pues es importante cuidar esa parte. Cuidar es una parte que es de mucho valor en el aparato reproductor porque cualquier golpe, cualquier situación que afecte la formación de esos espermatozoides, pues puede esto hacer que de pronto el hombre, el espermatozoide traiga una malformación o de pronto esto deje de producir espermatozoides, entonces se vuelva estéril. Bueno, entonces hay que cuidar esa parte del aparato reproductor porque ahí están los testículos y ahí en los testículos es donde se producen los espermatozoides. También, pues, tener muy en cuenta que ahí hay unos músculos que son los que permiten que se contraiga o se relaje esa parte. Bueno, referente al pene, entonces aquí les traigo un resumen. Es el órgano copulador masculino, ya lo dijimos. Entonces vamos a mirar su estructura. Presenta tres cuerpos cilíndricos. ¿Qué son esos tres cuerpos cilíndricos? Entonces ustedes ven que, bueno, la estructura pues del pene es alargada, tiene como una parte de una cabeza y tiene un tronco. Pero si yo observo en la parte interna, veo como unos tubitos, como tres tubos. Entonces esos tres tubos o esos tres cuerpos reciben el nombre de cuerpos cilíndricos. Observamos que en la parte superior hay dos cuerpos cilíndricos que reciben el nombre de cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos, como ustedes ven, tienen como unos poros o unos huequitos. Ahí circula mucha sangre, ¿sí? Hay mucho tejido sanguíneo, ¿sí? Entonces, por ahí circula mucha sangre. Ahora nos vamos a que en la parte inferior encontramos otro cuerpo cilíndrico y dentro de ese cuerpo vemos que hay un tubito que se llama la uretra. Este cuerpo que está en la parte inferior recibe el nombre de cuerpo esponjoso. O sea que está constituido por tres cuerpos cilíndricos, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Este tejido, el tejido, en la parte externa, esto es tejido epitelial, pero también tiene un tejido que recibe el nombre de tejido eréctil. Por eso el pene tiene la propiedad de llenarse de sangre y endurecerse al ser estimulado, ¿sí? O sea, quiere decir que también tiene muchas conexiones nerviosas.
Bueno, aquí les escribí, el cuerpo cavernoso son dos situados en la parte dorsal, presenta senos venosos que al llenarse permite que el pene pase al estado de erección. Cuerpo esponjoso es único pero es más largo que los anteriores, situado en la parte ventral, contiene a la uretra esponjosa, presenta una dilatación distal llamada glande. Entonces, como pueden ver, aquí en la primera parte del pene, entonces hay una superficie que recibe el nombre de glande, que está en grande. Es como decir la cabeza o decir la punta del pene. Aquí dentro se encuentra ubicada la uretra y aquí está la abertura por donde sale la orina, ¿sí? O donde sale el semen. ¿Listo? Van observando ahí. También sale el líquido preeyaculatorio que les mencioné, que va antes de la eyaculación, un líquido especial, que ya más tarde les explico para qué sirve. Bueno, en cuanto al tronco, el tronco se extiende desde la punta hasta el lugar donde se conecta con el abdomen. Tiene forma de tubo y la uretra se encuentra dentro de ese tronco. Hay una estructura especial que se llama el prepucio. Es una capa de piel que cubre y protege la cabeza o el glande. Entonces, cuando el pene se pone duro, el prepucio se retrae y deja la punta expuesta. Algunos médicos hacen una operación que se llama circuncisión, donde se corta este prepucio mediante la operación. Lo hacen poco después del nacimiento. Esto en especial para los que traen esa telita que es muy apretada y a algunos les hace daño, bueno, se lastiman. Entonces hay operaciones que se les hacen también a niños o a personas adultas de la circuncisión. Bueno, viene aquí otro término, otra partecita que se llama el frenillo. Está debajo de la cabeza, tiene forma de V. En general, después de la circuncisión se puede ver ese frenillo. Es una parte muy sensible del pene. Bueno, eso referente al pene, entonces ahí están las partecitas y su función. A continuación empiezo a describir los órganos internos del aparato reproductor masculino. Entonces vamos a ver lo que son testículos, vías espermáticas y las glándulas anexas que están internas. Voy a iniciar con los testículos. Los testículos, aquí les traigo como una descripción. Tienen forma como de oval. Están localizados, voy a buscar aquí el cursor para irles señalando. Entonces acá están los testículos, son dos al lado y un lado. Se encuentran en una bolsa que se llama escroto. ¿Sí? Dice que se pueden pesar hasta 25 gramos, que tienen 12 centímetros por 1 centímetro de ancho. A los testículos le llamamos gónadas masculinas. Estas gónadas tienen una propiedad que reciben el nombre de glándulas, también son órganos glandulares, ¿sí? Fuera de que son gónadas, también son glándulas. ¿Qué hacen los testículos? Pues tienen una función, en cuanto a glándulas, tienen una función mixta. ¿Qué significa tener una función mixta? Como glándulas, pues fabrican una sustancia que se llama testosterona, que es una hormona, la hormona masculina, la hormona de los hombres. Entonces, y esa hormona va a la sangre para regular la parte sexual de los hombres, testosterona. Entonces,
tiene esa función y esa función se llama función endocrina porque va a la sangre, la sustancia que fabrica. Pero también tiene otra función que es exocrina. Esos testículos también expulsan o fabrican lo que son los espermatozoides. Entonces, al fabricar los espermatozoides, se dice que tienen una función exocrina, porque esos espermatozoides se expulsan al exterior, ¿cierto?, del cuerpo. Entonces, a los testículos se les dice que son una glándula mixta. Bueno, entonces la función principal de los testículos es producir espermatozoides y testosterona. En las próximas diapositivas vamos a ver cómo es ese funcionamiento y cómo hacen ellos para fabricar los espermatozoides y para fabricar la testosterona. Aquí les escribo, ubicados en las bolsas escrotales. Resulta que hay personas, cuando nace un niño, hay algo que le revisan los médicos, ellos tocan a ver si el niño tiene los testículos. Entonces, algunos niños se demoran en bajar los testículos y ubicarse dentro del escroto. Hay veces demoran medio año, 6 meses, un año, y ya cuando no bajan, si ellos no bajan y se acomodan en el lugar que es, pues ya entonces deben hacerle una operación. Los hombres que nacen sin un testículo o sin los dos reciben el nombre de criptorquidia. Ese es un problema que tienen algunos, que solamente tienen un testículo, le funciona uno solo, o a algunos les faltan los dos. Observaciones que tenemos que tener claras ahí respecto a los testículos. ¿Por qué los testículos tienen que estar por fuera del cuerpo del hombre? Entonces, en esa bolsa escrotal. Entonces, tiene que estar más o menos a una temperatura 3 grados por debajo de la temperatura corporal. Entonces, si la temperatura corporal normal son 37 grados, entonces más o menos la temperatura del testículo debe ser de 34 grados. En algunos libros pues dan una diferencia de 1 grado u otro, pero es muy poco. ¿Para qué es esa temperatura? Para que se pueda hacer la espermatogénesis, o sea, la producción de los espermatozoides. También los hombres se observa que hay un testículo que es más descendido, ¿sí? El izquierdo es más descendido que el derecho. Se dice que uno depende más del otro. Entonces, eso es normal también. Presenta unos músculos especiales, el dartos y el cremaster. El darto tiene la función de contraer y relajar, ¿sí? Contrae y relajar, pero de forma involuntaria. Ese escroto, cuando si hace frío o si hace calor. Sí, sí, son movimientos. Y el cremaster ya es más voluntario, ¿sí? Bueno, aquí forma ovoidal, aplanada en sentido transversal, pesa de 20 a 25 gramos cada uno. Todos esos datos son interesantes de cómo funcionan los testículos. ¿Listo? Continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí se observa el testículo, su estructura ovoide, rodeado por una membrana, una cápsula, y dentro de esa cápsula hay unos túbulos llamados seminíferos que están como en bloques. Esos túbulos seminíferos es donde se producen los espermatozoides, donde se produce la testosterona. En una época de la vida, cuando estamos en la pubertad y adolescencia, estos testículos son activados, ¿sí?, por unas
hormonas que produce la glándula maestra, la hipófisis, y ellos empiezan a producir, a formar los espermatozoides gracias a unas células que hay ahí dentro de esos testículos. Entonces, ahí, gracias a esas células se forman los espermatozoides y se forma la testosterona. Si podemos observar ahí los tubitos, son muchos tubos que se conectan. Entonces, y aquí al final hay un tubo muy grande enrollado. La cabeza del epidídimo es todo este tubo acá, enrollado. Hasta de ahí se forma un tubo aquí que va interno, el conducto deferente. O sea, de cada testículo va a salir un conducto grande que se llama el conducto deferente, donde salen los espermatozoides. Eso sería lo de resaltar. Aquí les traigo como para que lean, tubos seminíferos son tubulares y contorneados, se da la espermatogénesis, la pared de los túbulos está formada por dos tipos de células, espermatogonia, que da origen a los espermatozoides, y las células de Sertoli, que nutren y protegen las células germinales. Hay una parte que es como los espacios eh, fuera de la célula en sí, donde los intersticios se llaman. Ahí se encuentran unas células llamadas células de Leydig que producen la testosterona. Importante resaltar aquí la función de los testículos, que es exocrina y endocrina. Exo cuando produce espermatozoides porque van al exterior, y endocrina cuando produce hormonas que van a la sangre. Las hormonas que se producen ahí en los testículos reciben el nombre de testosterona. Palabra clave aquí también para trabajar: epidídimo, estructura larga y tortuosa, más o menos de 6 metros. Ahí los espermatozoides se almacenan ahí mientras que salen. Los que no sirven se reabsorben, ¿sí? Los que están dañados, y los que sirven salen. Salen por un conducto que se llama el conducto deferente. Entonces, conducto deferente se dirige hacia la parte posterior de la vejiga, uniéndose a la vesícula seminal. Aquí podemos observar un túbulo seminífero, las células de las cuales está formadas. Entonces aquí encontramos los espermatogonios, ¿sí? A partir de los espermatogonios, que son las células madres que van a dar origen a los espermatozoides. Aquí en estos espacios intersticiales entre cada célula encontramos las células de Sertoli, que son las que dan sostén a esos espermatozoides, a esas células, ¿sí? Germinales, células de la vida. Los ayudan a nutrir y a sostener. Y en la parte de afuera de esa membrana, de esos túbulos seminíferos, encontramos las células de Leydig, están aquí, que son las responsables de la producción de testosterona. Aquí podemos observar la estructura de un testículo, donde se observan los túbulos seminíferos y el epidídimo, el recorrido que hacen esos espermatozoides después de formarse en los túbulos seminíferos que se encuentran dentro de los testículos. Continuando con la exposición de las partes internas del aparato reproductor masculino, tenemos las siguientes. Entonces, testículo, del cual ya hablamos. Entonces, continuamos con el epidídimo. Van observando epidídimo, que son los tubos estrechos y alargados que se encuentran ahí encima de los testículos. Ahí se almacenan los espermatozoides antes de salir, y algunos son reabsorbidos porque no están en las condiciones para salir. A continuación, el conducto deferente, que es el conducto que sale del epidídimo, que sale de los testículos. Ese conducto o canal deferente
Son dos para cada uno, para cada testículo. La función es transportar los espermatozoides maduros hasta la vesícula seminal. Entonces llegamos a la vesícula seminal y la vesícula seminal expulsa un líquido, ese líquido permite que los espermatozoides salgan, ese líquido se llama pues líquido seminal o semen, y permite que salgan fortalecidos y nutridos y que se puedan desplazar. Después de la vesícula seminal viene un conducto que se llama el conducto eyaculador. Son tan amables y observen ahí la gráfica. Conducto eyaculador después de la vesícula seminal. Ese conducto eyaculador pues es un conducto que lleva ese semen hasta la uretra, pero la uretra en esa parte específica recibe el nombre de uretra prostática, porque ahí está la próstata. Continuamos con la próstata, que también es una glándula eh, que contiene células que producen parte del líquido seminal. Esas células también pues, secretan un líquido blanco alcalino lechoso que complementa al semen, pero ese líquido lo que permite es que el pH del pene, de la uretra, sea un pH neutro, porque como es el pH es básico, ácido y básico, produce que sea neutro. Entonces ahí los espermatozoides pueden vivir en ese pH, en un ácido se morirían. Entonces lo mismo cuando van a entrar al aparato reproductor femenino, en la cópula, entonces ellos van protegiditos, los espermatozoides. Me faltaría ahí ubicarles las válvulas, las glándulas bulbouretrales o de Cooper, que no las señalé en este gráfico. Más adelante en la próxima gráfica les explico. Y de último estaría la uretra, que es un conducto de expulsión del semen, en este caso en el aparato reproductor, pero tiene doble función porque también expulsaría la orina, que sería almacenada en la vejiga y haría parte también del aparato urinario. Aquí en esta gráfica se muestra la vesícula seminal. Por favor, lee vesícula seminal, ¿sí? La próstata y la glándula de Cooper. Observen dónde queda la glándula de Cooper, que también se comunica con la uretra, ¿sí? También secreta una sustancia que le permite lubricar, que es como un lubricante que sale antes de la eyaculación para en la cópula, pues que no se haga daño y sea suave, ¿sí? Entonces, cada glandulita tiene una función específica. Ya las repasamos, tienen que volverlas a leer para entender. Recuerde que son 5 glándulas, 2 vesículas seminales, una próstata y 2 glándulas de Cooper. Aquí se observa próstata, la parte inferior debajo de la vejiga. La primera próstata, glándula que se encuentra, sería normal. En la segunda ya serían células anormales que crecen de forma normal, lo que impediría que por la uretra no bajara, no se pudiera hacer el proceso de micción, o sea, de orinar, ¿sí? Entonces entorpecería esa función. Tampoco pues produciría esa sustancia, ¿sí? Dejaría de funcionar y producir las sustancias que requieren los espermatozoides para vivir, entre otras, como para que tengan idea de que es una próstata con daño, ¿no? Entonces las células se proliferan, aumenta de tamaño, impide que la uretra funcione bien.
Bueno, aquí esto, ¿listo? Con- continuamos. El pene, órgano copulador masculino que está formado por 3 cuerpos cilíndricos constituidos por tejido eréctil, el cual está envuelto externamente por la piel. Y finalizamos con glándulas anexas, que son 5. Las glándulas son exocrinas, encargadas de formar secreciones que facilitan el coito y la fecundación. Cada glándula tiene una función y esos líquidos que ellas expulsan, que ellas secretan, tienen una función específica. En este esquema me permite pues entender cómo es ese proceso por el cual el cuerpo humano, el cuerpo de un ser humano se desarrolla, empieza a liberar esa hormona que los identifica a ustedes como varones, hombres desarrollados y que permite que ustedes empiecen a producir espermatozoides. Entonces nosotros tenemos en el cerebro eh, una glándula que se llama la glándula maestra, la glándula hipófisis. Esa glándula hipófisis libera hormonas. La primera hormona se llama FSH. La FSH significa hormona estimulante del folículo. Esto está en inglés, folículo estimulante hormona. Y la hormona luteinizante. Nosotras las mujeres también, la glándula hipófisis en una época de nuestra vida, en el desarrollo, también secreta esas hormonas y cuando esas hormonas son secretadas, son las que regulan los niveles de testosterona en el organismo. Y ustedes ya aprendieron que la testosterona se produce allá en los testículos, pero gracias a que los testículos fueron estimulados por estas hormonas que son controladas prácticamente por una glándula que está en el cerebro. Entonces aquí está el esquema, glándula hipófisis, secreta la hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante para que se produzcan espermatozoides y testosterona. Las hormonas folículo estimulante y luteinizante estimulan los testículos, entonces aquí baja por la sangre, la testosterona vuelve a circular por el cerebro y la hipófisis sigue liberando hormona estimulante del folículo y luteinizante. Entonces aquí baja, 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 vuelve otra vez la testosterona al cerebro y vuelve y estimula esa glándula y la glándula sigue y así sucesivamente. Es un ciclo que toda la vida pues va a ocurrir en el hombre, pues el hombre para que llegue la andropausia, casi siempre los hombres duran mucho tiempo, hasta alta edad, produciendo espermatozoides. Lo contrario de nosotras, que sí más o menos a los 50 años ya nos llega la menopausia y no producimos ya más óvulos, ¿sí? Eso es como para que tengan idea que hay una glándula y hay unas hormonas que estimulan allá los testículos para que empiecen a producir testosterona y para que empiecen a producir los espermatozoides. Esta es la estructura de un espermatozoide, cabeza, el cuerpo y la cola. Aquí en esta parte, en el cuello, encontramos muchísimas mitocondrias, que son las que hacen que se active y se mueva fácil. Tiene una estructura aquí que lo envuelve, que se llama cromosoma, tiene el núcleo, ¿listo? Recomendaciones para preservar la fertilidad, para que puedan tener hijos. No tomar esteroides. Esteroides son un tipo de hormonas que afecta el aparato reproductor masculino. No fumar,
llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicios regularmente. En esta última diapositiva les traigo aquí como un resumen de lo que es el semen líquido constituido por una mezcla de espermatozoides y de las secreciones de las glándulas anexas. ¿Cuáles son las glándulas anexas? La vesícula seminal, que son 2, las glándulas bulbouretrales, que son 2, y la próstata, que es 1, o sea, son 5 glándulas anexas. Todas ellas constituyen con las sustancias que ellas secretan el semen. ¿De qué color? Es blanco, opalescente. El volumen del semen que se puede salir es de 2.5 a 4 mililitros. El pH es 7.35, 7.50, o sea que viene a ser un pH básico. El número normal de espermatozoides por mililitro es de 50 a 100 millones de espermatozoides. Y para finalizar, pues los invito a que realicen esta afirmación, ojalá muchas veces que se la aprendan. Siempre los he motivado a que se valoren, que no esperen que los demás los valoren, sino valórense ustedes. Me amo y me acepto exactamente como soy. Me apoyo y confío en mí en cualquier lugar que esté. Coloco mi mano sobre el corazón y siento latir el amor que se encuentra ahí. Acepto mi cuerpo, mi estatura, mi apariencia y mis experiencias. Soy una perfecta expresión de vida y merezco lo mejor para mí. Acepto esto para mí ahora y más que nada me acepto a mí mismo y valoro lo que soy.